tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Acaban de agarrar en Colombia a cuatro, escúchese bien, 3 militares y una persona. Esas 4 personas están involucradas en el magnicidio de 2018 contra Maduro y la operación Gedeón de mayo 2020. Lo acaban de agarrar en Colombia. El presidente Duque está dando o dio la información. Aquí hay muchos cabos sueltos que nosotros vamos en breve a explicarles. Agarraron a los hermanos Sequea, Juven y Juvenal. Su otro hermano, Antonio Sequea, está preso por la operación Gedeón. Lo agarraron. Agarraron a Russo Márquez, alias Pico. Y agarraron a Yexi. La otra se llama Yexi, también, que participó en la operación Gedeón. Era la mujer de Jordan Goudreau. Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal es ella. Perdón, ella no es. Este es Russo Márquez y este es Yaxi, mujer de Goudreau, mano derecha de Goudreau. Fue la que metió el armamento a Colombia, con que luego se lanzó la operación Gedeón. Los hermanos Sequea participaron en el entrenamiento, participaron en la confección y elaboración de todo lo que tenía que ver con los sitios donde entrenaron las distintas personas que se metieron en la operación Gedeón de mayo 2020. El señor Alexander Russo Márquez fue el ideólogo quien armó todos los drones que le tiraron el atentado contra Maduro. Alias Pico estaba siendo buscado, solicitado, al igual que Yaxi, al igual que los hermanos Sequea, solicitados por el gobierno de Venezuela, por Interpol y a Colombia. Si tenían más o menos cerca de 2 años en Colombia, ¿por qué nunca fueron detenidos? ¿Por qué, si estaban siendo solicitados por Interpol y sabiendo las autoridades colombianas que se le buscaba, por qué no lo habían detenido antes? Es lo que yo te voy a explicar. Vamos a explicar o vamos a escuchar las declaraciones del presidente Duque respecto a este tema, que es muy interesante, todo esto que acaba de pasar. Que dé más detalles. Se adelantó la operación Santa Ana, donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Yo le he pedido al director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, que dé la información detallada de esta operación y que muestra también que nuestra inteligencia responde con efectividad. Muchas de estas personas estaban en operaciones de inteligencia siguiendo su proceder en nuestro país. Queda comprobado su intención criminal y por lo tanto serán puestos a disposición de la justicia. Yo creo que con eso hacemos el balance de la jornada. En hechos de desestabilización en el territorio colombiano. Esta actividad también fue apoyada, contó con el respaldo de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones FBI. Es un trabajo articulado que permitió no solamente la captura de estas personas, sino identificar que estaban planificando en Colombia acciones desestabilizadoras en nuestro territorio con el fin de deslegitimar las instituciones del Estado colombiano. La operación y la investigación se desarrolló durante 5 meses.
además de la captura de estas personas, obedece a participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano, con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas. Están vinculados, además, al tráfico, porte de armas y municiones restringidos de la fuerza pública en Colombia. Esto obedece a una prueba contundente, un armamento que fue incautado el 23 de marzo del presente año en la vía que conduce de Barranquilla. Ya vamos a seguir escuchando, si ustedes me lo permiten, al general de la policía colombiana. Si Colombia tenía información de estos desertores que participaron activamente, es público y notorio que el gobierno venezolano los había presentado en fotografías, que quienes participaron en el magnicidio y en la operación Gedeón los delataron. ¿Por qué no los habían tomado? Ustedes se recuerdan hace una semana cuando yo les dije que algo estaba planificándose desde Colombia, algo duro, algo gordo. Yo se los advertía. Y allí el presidente Maduro también daba unas declaraciones que llamaron mucho la atención y que para mí son la clave de esto que acaba de acontecer en Colombia. Maduro, en una entrevista televisiva, dijo, entre otras cosas, que tenía la información de que se estaban movilizando francotiradores a territorio neogranadino para asesinarlo, para matarlo, para ir en su contra. Hace menos de una semana que Maduro denunció esto a nivel internacional, que había un complot que se quería cobrar la recompensa de 15 millones que puso el gobierno americano, y desde Colombia se había colocado pues todo lo concerniente a unos francotiradores. ¿Cómo se enteró Maduro de esto? ¿Cómo se enteró de otras muchas cosas y otras muchas denuncias que hizo en su momento y que luego fueron ratificadas con los hechos ciertos que sucedieron posteriormente? Bien, el gobierno colombiano, con esta detención, cree que estos oficiales desertores están participando en un complot contra las autoridades colombianas, que son infiltrados, escúchese bien, son infiltrados del gobierno venezolano, que se hacían pasar por desertores para ir contra Venezuela, pero que en realidad estaban obteniendo información de inteligencia para pasársela luego a los organismos venezolanos. Vamos a escucharlo para que ustedes vean. En nuestro territorio, las labores de inteligencia permitían establecer que durante un año aproximadamente estos ciudadanos venezolanos estarían conformando grupos militares desertores en Colombia para realizar actividades de desestabilización a los diferentes organismos del Estado colombiano. Y además allí tienen, para pasar información. Ahora la segunda hipótesis es: ¿por qué participó Estados Unidos, el FBI? ¿Serán que estos ciudadanos ya cumplieron sus labores de campo y ahora van a ser enviados, protegidos, como lo fue en su momento Cliver Alcalá, hacia el país poderoso? ¿Con cuál de las dos hipótesis usted se queda? ¿Son infiltrados o van a ser protegidos, colectados por las autoridades colombianas para luego ser enviados a Estados Unidos, procesarlo levemente y al cabo de un año o menos estar nuevamente fuera porque ya han cumplido su labor en el terreno? ¿O efectivamente se piensa desde el país poderoso que se trata de elementos, de infiltrados, que hay que deponerlos, hay que tomarlos
porque Maduro sabe muchas de las cosas que se planifican en territorio colombiano y no debería saberlo? Dejo en el aire todas estas interrogantes para que usted ahora me dé su perspectiva, su punto de vista, sus comentarios y dígame, ¿son infiltrados? ¿Son agentes encubiertos del gobierno poderoso? ¿Son infiltrados para el gobierno de Venezuela? ¿O simplemente Colombia los arrestó para entregárselo a Interpol, como ha solicitado el gobierno venezolano hace un tiempo? Te dejo estas tres interrogantes para que tú las despejes y me ayudes a seguir empujando este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.